A continuación mencionaremos la estructura de una elipse. Para comenzar mencionaremos su definición. Una elipse es una figura geométrica que une todos los puntos en un plano, tales que la suma de la distancia a otros dos puntos, llamados focos, es constante. Una parte importante de la estructura del elipse es el centro, que es el punto inicial. Eje mayor, menor y sus vértices. El eje mayor es aquel segmento con mayor longitud, determinados por, en este caso, el vector 1 y vector 2. El vector menor es el más pequeño, determinado aquí por el vector 3 y vector 4. Los vectores son los puntos que intersectan en los ejes del elipse. Focos. Los focos son los puntos centrales dentro del plano, paralelos al eje mayor. Estos ayudan a determinar la curvatura de la elipse para darle la forma. La suma de la distancia de cualquier punto de la circunferencia del elipse a los focos es igual a la distancia del eje mayor. Como se muestra en este ejemplo, el segmento A más el segmento B es la misma distancia que hay entre el vector 1 y el vector 2, representado como el segmento SC. Y una pequeña muestra de cómo se comportaría esto al momento de crear una elipse. Bueno, ahora procederemos a la graficación de una elipse dada una ecuación. Nuestra ecuación es x elevado al cuadrado sobre 25 más y elevado al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Esta ecuación pertenece a una fórmula canónica que la podemos encontrar en dos variantes. La primera, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. O la otra forma que es x al cuadrado sobre b cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. ¿Cómo identificamos a cuál de estas es igual nuestra ecuación? Bueno, esto es sencillo de identificar debido a que el número más grande que está dividiendo a la incógnita vendría representando la a cuadrada, mientras que el más pequeño vendría siendo la b cuadrada. Por lo tanto, nuestra fórmula canónica de nuestra ecuación es esta. A partir de nuestra ecuación dada, podemos deducir que nuestra elipse tendrá su origen o su centro en el punto 0, 0. Ahí está nuestro origen. Ahora, como ya tenemos cuánto vale a cuadrada y b cuadrada, simplemente obtenemos sus raíces, que la raíz cuadrada de a vendría siendo 5, y como sabemos, a es la distancia del centro a un vértice, que en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Y también obtenemos lo que vendría siendo b, que la raíz cuadrada de b es 16. La raíz cuadrada de b es 16, en este caso vendría siendo raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y como sabemos, b vendría siendo la distancia que hay del centro de la elipse al, al eje menor, en este caso. Pues ya obtenemos con esto todos los puntos, todos los vértices de nuestra elipse. En donde
A vale 5 y B vale 4. Una vez que ya obtuvimos nuestros 4 vértices de nuestra elipse, es necesario encontrar los focos, las coordenadas de los focos. Para hacerlo, recordemos que C minúscula es la distancia que hay del centro a un foco, por lo que nosotros ya tenemos lo que valen las otras variables, A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada la desconocemos, o sea, desconocemos la variable C, por lo que aplicando el teorema de Pitágoras que dice que C cuadrada es igual a A cuadrada menos B cuadrada, procederemos a resolverla. Nos queda C es la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada es igual a raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, que esta operación nos da 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Eso quiere decir que nuestro foco está en el eje de las X, una distancia de 3, en ambos sentidos. Ya encontramos los focos, como pueden ver, pero aún no aún podemos hacer algo más para empezar a graficar nuestra elipse. Vamos a proceder a obtener lo que viene siendo el lado recto. El lado recto es una línea que pasa por los focos y que toca dos puntos de la elipse, es decir, va a pasar por aquí. La fórmula para obtener la línea recta es de 2b elevado al cuadrado sobre a, por lo que sería 2 por 4 elevado al cuadrado da 32, sobre 5 son 6.4, es decir, nuestro lado recto va a medir 6.4 y va a pasar por el foco. Es decir, de cada lado va a medir 3.2 y 3.2. Vamos a proceder a poner los puntos. Y ahora sí, ya podemos proceder a graficar nuestra elipse. Una vez obtenidos todos los puntos de la elipse, como lo son sus 4 vértices, los focos y el lado recto, ya podemos proceder a dibujarla y así es como nos ha quedado. Pasando a la parte de programación, vamos a explicar el código del algoritmo para generar elipses. La primera parte va a consistir en la explicación del código y después se va a hacer un ejemplo paso por paso. Primero tenemos las declaraciones de variables, las cuales son a y b, que son las diferenciales absolutas de x1 menos x0 para a y y1 menos y0 para b. Después tenemos la variable b1, la cual nos va a permitir hacer operaciones más adelante. Después tenemos dx y dy, las cuales son fórmulas para el cálculo de la elipse. Después tenemos una variable que nos va a permitir hacer la comprobación para saber si la línea, bueno, el píxel se va a pintar o no. Después tenemos otra variable que es como una comprobación, una segunda comprobación que se va a usar más adelante. La primera parte del código es una condición
la cual nos permite intercambiar los valores de x0 y x1, porque más adelante en el código es necesario que x1 siempre sea mayor que x0, porque a x1 se le va a estar restando y a x0 se le va a estar sumando. Después viene otra condición que es lo mismo, es un intercambio entre las variables y1 y y0, porque funcionan de la misma manera. A una se le va a estar restando y a la otra se le va a estar sumando. Después tenemos que y0 y y1 van a tomar valores para obtener el centro de nuestra elipse. Después A tiene otra fórmula sobre las variables, sobre la otra fórmula de la elipse, perdón. Y B1 va a tomar otro valor de las variables de la fórmula de las elipses. Después entramos a un ciclo do while, el cual nos va a permitir primeramente trazar los primeros píxeles de la elipse, los cuales ya tienen su posición, que vendría siendo las posiciones de los extremos de las x, y prácticamente las y valen 0, así que solamente se consideraría la x. Después la variable c2 toma una comprobación, un valor de comprobación, y se compara con dy. Esta condición nos permite saber si el eje de las y va a modificarse, ya sea que va a subir y van a bajar el eje de las y para puntear los píxeles que siguen correspondientes a la elipse. Y el valor de comprobación el valor de comprobación cambia, siendo un acumulador de dy y un acumulador de a. Después se hace la misma condición, pero para las x, para saber si es necesario que las x cambien su posición para hacer el pixeleo, y lo mismo pasa con la comprobación. Después entramos en el ciclo while, que sería mientras x0 y x1 x0 sea menor o igual a x1. Esto podría representarse en esta elipse, la cual primeramente se tiene los valores de la primera parte del pixeleo, que es esta, viene y pixelea esto, y hará un ciclo do while hasta que si el eje de las y cambia, entonces significa que el eje de la y, uno va a ir para arriba y el otro va a ir para abajo, preparados para pixelear. Después vendría siendo el eje de las x, que es cuando se movería para el lado de aquí, para el lado de la derecha en este caso, y para el lado de la izquierda en este caso. Es por eso que era necesario intercambiar los valores de x0 y x1 y y0 y y1. Si no, podría irse para este lado y esto para el otro lado. Y esta condición indicaría que se va a estar pixeleando todo el círculo hasta que los puntos de x0 y x1 lleguen aquí arriba y choquen. Cuando ya sean iguales, que los dos apunten al eje menor, eso quiere decir que ya se terminó de trazar la elipse. Después venimos a este ciclo while, el cual nos va a permitir realizar pintar píxeles en caso de que no se haya terminado de pintar. Por ejemplo, que aquí se haya cerrado y hayan faltado píxeles un punto arriba. Esto nos permite asegurar que la elipse se pintó correctamente. Y este sería el código del algoritmo para pintar
los píxeles de la elipse. Ahora vamos a hacer un ejemplo con este código y ya con valores reales en un HTML. Bueno, continuaremos explicando cómo funciona el algoritmo paso a paso. Para esto indicaremos dónde queremos que comience la elipse, es decir, vamos a ponerle que comience en el punto 20 en X y 20 en Y, para que quede un poco separado del origen. Y queremos que termine 100 en Y en X y 50 en Y. Entonces vamos a darle a probar. El algoritmo se detiene justo cuando vamos a comenzar a imprimir el círculo, ya que tenemos asignadas las variables Y y X que van a estar imprimiendo la elipse. Es decir, Y0 y Y1 se encuentran en el mismo lugar, ya que empezamos a imprimir la línea de los píxeles de la elipse desde el punto de en medio. Y X1 comienza en 100 ya que imprimimos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. X0 imprime del lado izquierdo y X1 imprime del lado derecho. Entonces, con la combinación adecuada de estas coordenadas, se van imprimiendo los 4 cuadrantes al mismo tiempo. Aquí ya imprimimos los primeros 4 puntos, pero no se alcanza a notar ya que están muy chiquitos los puntos, pero vamos a darle un poco de zoom. Aquí alcanzamos a ver que se imprimieron estos puntitos. Vamos a dejarlo así con ese zoom para ir viendo cómo se va a ir viendo modificado. Continuamos. Se obtiene un comparativo, un parámetro de comparación para saber si debería aumentarse en Y o en X. En esta ocasión se compara con Y y nos percatamos que sí entró a esta condición, es decir, Y se va a ver aumentada. Continuamos, Y0 se debió modificar en un más y Y1 menos. Esto para que la mitad de abajo siga aumentando para abajo y la mitad de arriba siga aumentando para arriba y las coordenadas sigan avanzando en el orden adecuado para dibujar la elipse. Se vuelve a ver modificado el parámetro de comparación. X no debería avanzar aún ya que aún no comienza la curva. Estamos aún en el punto extremo de la elipse. Aquí a ver si se alcanza a notar cuando se imprimen estos píxeles. Como vemos ahí se agregó uno. Si acaso es muy percatable, acá se va a agregar el otro, el siguiente. Luego se va a agregar arriba de este mismo lado izquierdo. Y luego se agrega arriba del lado derecho. El ciclo continúa dando vueltas. Voy a adelantarme un poco. Lo voy a dar algo rápido. Como vemos aquí ya empezó a dibujar las líneas curvas de la elipse. Vamos a continuar aquí donde ya voy a empezar el ciclo, desde el inicio del ciclo. Veremos cómo agrega aquí un píxel, cómo agregar otro acá arriba y otro al lado derecho. Vienen las comparaciones. Debería avanzar en Y. En esta ocasión vamos a ver el comparativo C2 de este lado, C2, que son 1.800.000, si no me equivoco. No, perdón, 180.000. Y de Y, que es 281.000. Entonces se cumple la condición y lleva a avanzar, tanto para arriba como para abajo. Ahora, como ya comenzó la curva, muy probablemente X también avance, para que esta curva empiece a cerrar la elipse. Como vemos, si entró, se cumplió la condición, X más y Y menos. Perdón, X1 menos. Esto para que del lado izquierdo se vaya acercando al centro y del lado derecho también se vaya acercando al centro. Y el ciclo, la condición del ciclo es hasta que estos dos puntos choquen. Es decir, o ya X0 haya traspasado el valor de X1. Eso quiere decir que las líneas ya se encontraron. Vamos a continuar dándole paso por paso para ir viendo. Vamos viendo, miren cómo va aumentando
los 4 puntitos a la vez en los 4 cuadrantes. Aquí cada vez Y va aumentando en menos ocasiones. Como vemos, ahí aumentó 2 veces seguidas en X, pero no aumentó en Y. Ahí volvió a aumentar en X, más no aumentó en Y. Ahí ya aumentó en Y y en X, porque vemos que se hace para arriba en estos píxeles. Muy normalmente cuando es una elipse horizontal, es decir, que el eje X es el eje mayor, al principio son mayor el número de aumentos en Y que el número en X, y al final aumenta más en X que en Y. Y en caso de que el eje mayor sea sobre el eje Y, al inicio el aumento más percatable es en y en X al final de igual manera. Este es más, perdón, disculpen. En X no es tan percatable el aumento cuando es una elipse vertical. Continuamos. Ahora, justo un poco antes de que choquen, aquí. Como vemos, la elipse no se ha cerrado. Vamos a entrar para mirar las variables como quedan aquí, por ejemplo, antes de que se vean modificadas las X. En este caso, X0 y X1 entraron la vuelta anterior ya que aún eran iguales. X0 y X1 menor o igual que, sí, son iguales. Entonces cumplía la condición y entró una vez más al ciclo. Con eso se pintó el último píxel que faltaba. Ahora se va a haber modificado X0 y X1, como vemos aquí, X0 más, X1 menos. Con esto la condición del ciclo ya no va a cumplirse. Entonces se cierra el ciclo. Aquí abajo tenemos el otro ciclo en caso de que haya faltado algún píxel para la Y, es decir, que nos haya faltado un píxel arriba y abajo y falta de pintarse. Entonces, en esta ocasión, ahí no faltó ningún píxel, se cumplió bien la elipse y se termina el algoritmo. Como vemos, aquí dibujó la elipse. Vamos a quitarle el zoom. Vamos a cerrar el inspector para mirarlo mejor. Como vemos, aquí dibujó la elipse. Pondremos otros datos de prueba. Por ejemplo, queremos que la elipse comience en el origen y que me la termine. Este canvas es de 1000 por 1000. Vamos a colocarlo 500 en X, es decir, que llegue hasta la mitad, más o menos por aquí. Pero que llegue como hasta por aquí, yo creo que debe ser un 300 en Y. Vamos a ver. Como por aquí. Aquí nos dibuja la elipse. Si la queremos separar, por ejemplo, del punto origen, simplemente moverla de donde la imprime. Vamos a moverle aquí a, digamos, un 150 por 150. Simplemente comenzó de aquí y la termina en el siguiente punto que ponemos. Vamos a hacerla que termine hasta el punto final del canvas. Sería 1000 por 1000. Y aquí vamos a decirle que comience en X en el 200 y en Y que comience en el 300. Probar. Tenemos una elipse bastante similar a un círculo, pero no es un círculo, ¿verdad? Es una elipse y es todo el algoritmo y su funcionamiento.